Universidad de las Américas Puebla. Cátedra de Artes UDLAP. Primavera 2022. 6 expertos internacionales. 6 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. Alberto Ruiz Sánchez Lacy, escritor, 10 de febrero. Sergio Hernández, Artes Plásticas, 24 de febrero. Tatiana Sugasagoitia, Danza, 10 de marzo. Samuel Siman, Música, 24 de marzo. Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2022. Dale play a la cultura. Buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2022, la música en interacción con las otras artes. Nos llena de orgullo contar con la presencia del reconocido compositor, el Dr. Samuel Siman. Bienvenido a la UDLAP. Saludamos a la doctora María Luisa Marina Vilar Payá, profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Artes UDLAP. Nos acompaña el doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAP, y la doctora Perla del Rocío Fernández López, directora académica del Departamento de Artes UDLAP. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAP y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TV UDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte UDLAP. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra a la doctora María Luisa Marina Vilar Payá, profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Artes UDLAP. Pues les doy la bienvenida a todo nuestro público. Nuestro público ya ha sido a estas conferencias tan interesantes. Recuerdo, como todas las veces que empezamos, que esto es parte de un proyecto para difundir a un público muy amplio, pero también es parte de clases. Entonces, tenemos aquí entre nosotros a alumnos de distintas carreras y además se va invitando específicamente a los alumnos de la carrera de la especialidad del ponente que vamos teniendo. Entonces, en esta ocasión tenemos pues a alumnos de todas artes y humanidades, que son arquitectura, diseño, teatro, danza, artes plásticas. Y además tenemos un grupo muy grande también de música, muchos de ellos toman una clase de composición, escuchando, y aparte de esto, pues tenemos a todos ustedes, nuestro querido público que aquí está con nosotros cada vez que tenemos estas conferencias. Y bueno, cedo la palabra al doctor Moisés Rosas, a quien le debemos la organización de estas conferencias y la selección de los ponentes, por supuesto. Moisés. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra de Artes. En esta ocasión y esta tarde hablaremos de música, y hablaremos de música con un especialista muy particular, el maestro Samuel Siman, que es compositor, que es instrumentista y es un académico de una larguísima tradición que su visión nos enriquecerá, dado el tiempo que ha tenido viviendo fuera de nuestro país, pero abrevando también en sus raíces de mexicano. El maestro Siman estudió primero medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero descubrió desde muy chico que la música le atraía y finalmente optó, más que por la medicina, por la música. Estudió en el Conservatorio Nacional de México, estudió dirección, por ejemplo, con el maestro Servín, estudió composición, contrapunto, piano, y en 1981 emigró a los Estados Unidos e ingresó a una de las más prestigiadas instituciones, de la cual hablaremos en un momento, que es Juilliard School. Allí hizo su maestría y su doctorado. En 1987, él ingresa ya como profesor a Juilliard School en Nueva York, siendo profesor, entre otras materias, de literatura y teoría musical. Seguramente todos nosotros conocemos bien Juilliard School, pero no está por demás recordar algunas características de esta tan prestigiosa e importante institución, de la cual el maestro Siman es un maestro muy destacado. Juilliard School se fundó en 1905 en Nueva York con un donativo privado.
y comenzó una larga tradición que dura hasta el día de hoy, en el año 2022. Sin duda alguna, Juilliard School es un espacio académico líder en artes escénicas de todo el mundo. Juilliard School es una de las instituciones más prestigiosas del mundo en términos de, como decía yo, de la enseñanza de las artes escénicas, junto al Centro Banff de Canadá y muchos otros espacios. Es un espacio que busca la excelencia académica, la inclusión y la diversidad. Las asignaturas que se trabajan, las disciplinas que se trabajan, entre otros, son música, teatro, danza. Es muy rigurosa la entrada y los exámenes para acceder a Juilliard School. Por ejemplo, solo un dato que nos va a permitir entender de manera general cómo es Juilliard School. En el ciclo escolar 2017-2018 se presentaron 18,284 solicitudes para ingreso y solo se recibió al 7%. Anualmente, solo es el promedio más o menos de las solicitudes que se reciben, como decía yo, entre el 7 y 8% a lo largo del tiempo. Tiene 800 alumnos promedio año con año. Y es un proyecto muy interesante porque además de la especialidad y de los posgrados que tiene y la formación en licenciatura, tiene un programa de que en México llamaríamos de iniciación artística, que es muy interesante porque es para niños y jóvenes. Es decir, tiene un aspecto amplio en cuanto a las disciplinas artísticas que se trabajan, pero también tiene un aspecto amplio en cuanto al público que atiende. ¿A quiénes atiende? Formación desde niños, formación de jóvenes, formación en licenciatura y en los posgrados, lo que lo hace un lugar muy particular. Además, Juilliard School tiene la gran ventaja de estar junto al Lincoln Center. Tiene 5 teatros en la escuela, tiene el mejor equipamiento probablemente de los Estados Unidos en muchas áreas, y el hecho que esté en diálogo permanente con el Lincoln Center le permite el acceso a los estudiantes, a los profesores, a acceder a uno de los centros, no solo musicales, sino de las artes escénicas, sin duda alguna, más importantes del mundo. Así pues, Juilliard School ocupa un lugar muy importante en la formación académica y la difusión, como decía yo, de la música, de la danza, del teatro. Y dentro de ese enorme universo, el profesor Seaman ocupa un lugar muy especial entre todos los profesores. Ha sido destacado de muchas maneras. El profesor Seaman tiene un catálogo con 73 obras, que son para cámara, orquesta, piano, guitarra solo, banda sinfónica, coros y orquesta. Sus obras se han tocado, por supuesto, en muchos lugares de los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Rusia, en Nueva Zelanda y, por supuesto, en su país, nuestro país, que es México. Entre los muchos intérpretes que han estado en contacto con su música está, por ejemplo, el destacadísimo Yo-Yo Ma, o está Plácido Domingo, o está Carlos Prieto, por decir solo 3 nombres de los muchos intérpretes que han ejecutado la música del profesor Seaman. Y las orquestas que han interpretado su música, la orquesta de Dallas, la orquesta de Chicago, por citar solo 2, y por supuesto las orquestas de México como la OFUNAM y aún la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla. Pero el profesor Seaman tiene una característica muy interesante, además del enorme tiempo que lleva fuera del país, componiendo, viendo, enseñando. Él no ha perdido sus raíces con México. Y citaré solo 2 proyectos que han sido muy importantes en su formación, desde mi punto de vista, en su obra, que es, por ejemplo, la película La Otra Conquista. La Otra Conquista, donde cantó Plácido Domingo, donde participó Jorge Reyes, este compositor, ejecutante de música prehispánica o inspirada en música prehispánica, y que fue tocado por San Martín, esa gran orquesta que fue San Martín and the Fields. Y es la historia de un indígena conquistado con 1519, 1521, que finalmente lo convierten al catolicismo, que tiene relaciones con Isabel Moctezuma, la hija de Moctezuma, y acaba en un problema de conflicto interno entre las 2 culturas. El profesor Seaman trabajó para esto y actualmente nos comentaba que trabaja en una obra que me parece muy importante, que es Cuitláhuac, y que será traducida al náhuatl. Cuitláhuac, ese emperador que sucede a Moctezuma y que muere de viruela, y le toca probablemente con Cuauhtémoc la peor etapa del derrumbe
del México antiguo, y obviamente con la Gran Tenochtitlán. Estas dos obras nos muestran la vinculación del profesor Seaman con México, y ha sido jurado en muchos concursos de muy diversas disciplinas artísticas a lo largo de los Estados Unidos y en otros países. Pero yo quisiera citar una vez más la vinculación que tiene el profesor Seaman con México. En el 2015 se le invitó a ser jurado para el Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Inmediatamente aceptó y vino a ser jurado, y estuvo en esa ocasión estuvo con Carlos Prieto, estuvo con Arturo Márquez, con Ludwig Carrasco y con Víctor Ibarra. Ese fue un jurado absolutamente excepcional, y la disposición y el afecto con el que el maestro Seaman trabajó para esto nos muestra, como decía yo, su vinculación con nuestro país a pesar de la larga trayectoria que tiene en el extranjero. Premios ha recibido muchos, solo citaría dos: la medalla Mozart y, por ejemplo, el reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Críticos de Teatro y de Música. Hoy, pues, recibimos a un hombre extraordinariamente productivo, un hombre que abrió nuevos horizontes, no solo con su creación musical, sino que también llegó literalmente y geográficamente llegó a nuevos horizontes, y muy vinculado a nuestro país. Querido maestro Samuel Seaman, nos da un enorme gusto recibirte aquí hoy, esta tarde. Como te decíamos, la maestra Luisa Vilar y yo estamos muy entusiasmados por escucharte. Sabemos de toda la trascendencia de tu trabajo a lo largo de tantos años, y bueno, estamos muy contentos de recibirte. Así es que bienvenido, por supuesto, y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Una generosidad ahí inmensa para esta presentación. Muchas gracias, mucho gusto. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y voy a tratar de compartir algunas de mis ideas sobre el tema. Se fijaron el título que le di a esta conferencia: la música en interacción con las otras artes. Precisamente el énfasis de lo que estamos haciendo aquí es la idea de la interdisciplinaria, de que la música no existe de manera aislada. Entonces voy a aclarar desde el principio que no voy a hablar ni siquiera principalmente solamente de mi música, sino que voy a hablar de los contactos entre la música y las otras artes. En un momento dado voy a mencionar algunas obras mías, a mostrarles unas pequeñas muestras, etcétera, pero estoy tratando de tomar un punto de vista un poco más amplio, precisamente por el tipo de conferencia que se trata y el tipo de audiencia que tengo. Entiendo que no todos ustedes son músicos, y precisamente esa es la idea, ¿no? Encontrar los puntos en común entre la música y las otras artes. Para aclarar eso, voy a hablar muy brevemente de un poco de mi propia experiencia. Cuando me pregunta la gente que yo qué hago, a qué me dedico, la respuesta casi siempre, no casi siempre, siempre es que soy, en primer lugar, compositor. En segundo lugar, compositor. En tercer lugar, compositor. Soy compositor más que nada. Sin embargo, también soy profesor. Me gusta muchísimo dar clases. Tengo una vocación magisterial. Me encanta dar clases. Entonces, toda mi vida profesional he combinado esas dos vocaciones, de ser un creador en el ámbito de la música, que yo considero que la música es de las cosas más conmovedoras que hay entre los humanos. Es de los puntos que más logran que los humanos se entiendan entre sí, se comuniquen entre sí, la música y las otras artes también, por supuesto. Pero además está el asunto de la enseñanza, que como les digo, me encanta, y estas dos facetas de mi quehacer académico diario se complementan una a la otra y se alimentan una a la otra. Entonces, a propósito de esto, y precisamente como Moisés ya lo decía, llevo muchos años dando clases en la escuela Juilliard. Ahí estoy acostumbrado a dar las clases en inglés, como se imaginarán, y siempre las doy, por cierto, muy orgulloso de mi acento mexicano al hablar inglés, el cual ni se me va a quitar nunca, ni tengo ninguna intención de que se me quite. Y además, a veces la gente me dice: oye, tú qué bien hablas español. Bueno, claro, es mi lengua nativa, yo soy de México y mi español nunca ha cambiado ni un ápice. Estoy casado con una mexicana, una científica muy destacada que hace investigaciones en fisiología molecular. Y tenemos un hijo que nació en Nueva York y que es bilingüe y habla español mexicano perfecto, igual que todos ustedes. Entonces, se los digo,
Ya lo señaló Moisés también, porque sé que a veces llama la atención que mi nombre no suena muy mexicano, porque es de origen judío. Mis abuelos todos eran judíos ashkenazitas que emigraron a México. Yo soy segunda generación nacido en México. Siempre me he identificado como mexicano. Soy mexicano, no hay absolutamente ninguna duda. Inclusive he escrito muchas piezas que son mexicanas explícitamente. Una fantasía mexicana para dos flautas, una pieza que se llama Encuentros, que es evidentemente mexicana, deliberadamente mexicana, por no hablar de las piezas que ya mencionó mi querido Moisés, La Otra Conquista, que es música para una película, y una pieza en la que estoy trabajando actualmente, que es sobre Cuitláhuac. Y además, me gusta mucho ir a México, voy a México muy seguido, tengo mucha familia ahí, tanto de mi lado como del lado de mi esposa. En fin, no creo que nadie tuviera duda de mi mexicanidad, pero bueno, ahí la pongo de todas maneras para que quede bien clara. Se ve en la música, se ve en todo, ¿no? Bueno, lo otro que quiero insistir entonces es, inclusive en Nueva York, en Juilliard, me conocen como el compositor de México, el compositor mexicano. Y hay una clase en particular, la materia que yo imparto más que nada, la más característica, la que más me define como profesor, es la materia de teoría de la música. He dado clases de composición también, pero mi nombramiento en Juilliard durante, y no estoy exagerando, ya han sido 35, 36 años que llevo dando clases allá. La materia principal que he estado impartiendo es la teoría musical. Y voy a dar unos pequeños ejemplos de teoría musical precisamente para señalar el asunto de lo interdisciplinario de las artes. Pero además de dar teoría de la música, que no sé que tantos de ustedes les parezca una materia particularmente atractiva, y lo señalo porque mucha gente piensa que la teoría de la música, por ser teoría, es aburrida o es una materia un poco técnica. A todos les entusiasma, y por cierto, tengo un pequeño piano eléctrico aquí con el que voy a estar dando ejemplos y tocando cositas. Todo el mundo se entusiasma de oír esto. La quinta de Beethoven. Bueno, todo el mundo reacciona a eso. Si toco, por ejemplo, el principio de la consagración de la primavera, ¿sí lo oyen bien? ¿Sí lo escuchan bien? Bueno, es imposible no entusiasmarse con eso. La música te toca las cuerdas emocionales inmediatamente. Hay un efecto inmediato. Pero la teoría, bueno, la gente la relaciona más bien con un libro de texto y con una serie de reglas. Todos ustedes que han estudiado teoría de la música saben a qué me refiero. Por ejemplo, todos hemos oído que están prohibidas las quintas paralelas, por ejemplo. Sé que muchos de ustedes no son músicos y a lo mejor eso no les dice nada. Pero las quintas paralelas están prohibidas. Y si abres un libro de teoría y lo empiezas a leer, esa es una regla, pero hay otras 200 reglas también. Y casi todas son reglas que te dicen qué es lo que no debes hacer. Entonces, ¿a quién le va a gustar eso? ¿A quién le va a gustar ir a tomar una clase en que todo lo que te dicen es lo que no debes hacer, lo que no puedes hacer? Porque si lo haces, ¿quién sabe qué pasa? ¿Sí? Bueno, yo me he dedicado como profesor a dejar en claro a mis alumnos que la teoría de la música es una materia realmente atractiva, realmente excitante. No es una cuestión de leer un libro de texto y de ver todas las reglas que te prohíben hacer cualquier cosa. La teoría de la música está vinculada a la música. No existe independientemente de la música. No son las reglas por sí mismas. Lo que pasa es que la teoría de la música te ayuda a entender mejor cómo está escrita una obra, cómo está escrita la música, cuál es el fundamento de cómo está armada la música. Entonces, los voy a dejar que se queden pensando mucho en las famosas quintas paralelas. Estas son las, seguro tienen curiosidad, ¿no? ¿Qué son las quintas paralelas? Suenan así. Quiero saber si a alguien le hizo daño o alguien sufrió por las quintas paralelas. La verdad es que son bellísimas. Si ustedes me preguntan, les voy a decir, les voy a confesar, soy profesor de teoría y sin embargo yo uso quintas paralelas en mi propia música. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy violando una regla sagrada? No, lo que pasa es que hay que poder explicar por qué se prohíben las quintas paralelas. Bueno, no siempre se prohíben. La verdad es que solamente se prohíben cuando uno está tratando de imitar un estilo en particular, de un periodo en particular,
Y durante ese periodo, durante ese estilo, es cuando no se usaban quintas paralelas. Estoy hablando de los corales de Bach, por ejemplo, de la música barroca. No se usaban las quintas paralelas. Pero si ustedes se ponen a ver la música de Debussy, Debussy usa quintas paralelas todos los días. Y suenan bien. Es que no hay nada intrínsecamente perverso acerca de las quintas paralelas. Todo esto se los digo solo para llegar al punto fundamental, uno de los puntos fundamentales que siempre saco a relucir en todas mis clases. Y ese punto es el siguiente. Hay que entender lo que estamos estudiando dentro de su contexto. Y si quieren tomar notas de la conferencia que estoy dando ahora, por lo menos apunten esa palabra, la palabra contexto. Hay que entender las cosas en contexto. Eso es cierto para las reglas de la teoría de la música y es cierto también para entender el significado de las obras, el significado de la música y cómo se vincula con las otras artes. Si lo entiende uno en contexto, entonces tiene mucho más sentido. Y a eso voy. Les voy a dar otro ejemplo que sale también de la teoría de la música. Es el concepto de lo que es la disonancia. Otra palabra que les aconsejo que la apunten por algún lado para que le piensen. ¿Qué es la disonancia? Si ustedes le preguntan a alguien, si tú vas a un concierto y vas a oír una obra, ¿te gustaría oír una obra disonante? En general les van a decir que no. Es decir, disonancia casi siempre es igual a feo, desagradable. Si dices que algo es disonante, quiere decir que es malo, que es feo, que es desagradable, que no lo quieres escuchar. Si oyes una obra que no te gusta, puedes decir, ¿y por qué no te gustó? Pues porque era muy disonante. ¿Sí me explico? Resulta que eso está mal entendido. En primer lugar, el concepto de disonancia es un concepto también relativo, es un concepto que ha cambiado con el tiempo, cambia de nuevo con el contexto, con el lugar, con el estilo, con el género de música que estamos hablando. Entonces, hay que entender la disonancia en contexto. Por ejemplo, ¿les parece este intervalo, les parece disonante? La verdad no mucho, es una cuarta justa. Me podrán creer que la gente no ha decidido hasta hoy en día si es disonante o no. Sigue habiendo debates de si la cuarta justa es disonante o no. Está como que en el límite, porque se parece mucho a la quinta justa, que esa claramente es consonante, como esta, pero no es disonante como esto. Esto sí es disonante. La cuarta justa, ha habido épocas en que se considera francamente disonante, otras épocas en que no, en que se considera semiconsonante y está ahí en medio. Y a fin de cuentas, el puro intervalo solito no nos dice mucho. Hay que verlo de nuevo en contexto. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Por eso saco a relucir esto de disonancia. Han cambiado mucho los conceptos. Justo el ejemplo que toqué hace rato de la consagración de la primavera. No sé cuántos de ustedes conocen la consagración de la primavera, la obra maestra de Stravinsky. Es una pieza que escribió y que se estrenó en 1913 en París y es para una danza, es una coreografía. Y se trata de la historia de un pueblo de la Rusia antigua que se involucraba en unos rituales, sobre todo al terminar, por eso se llama consagración de la primavera, es un ritual al final del invierno, una vez que los miembros de ese pueblo sobrevivían el invierno, tenían que agradecerle a los dioses que hubieran sobrevivido. Piensen que esto es en Siberia, en lugares de un frío tremendo. Entonces, hacían danzas y estamos hablando de un escenario muy, entre comillas, neoprimitivo, prácticamente salvaje. Entonces, si de eso se trata la danza, esto es ideal. Y tiene un ritmo muy poderoso, muy vital, tremendo. Quiero saber si a algunos de ustedes les molestan estas disonancias. A mí me fascinan. Son disonancias deliberadas que Stravinsky creó. Él diseñó este acorde precisamente para ser lo más disonante posible. Sí. Perfecto, sí, están de acuerdo, de acuerdo. Yo no he conocido a nadie que escuche eso y diga, ay, eso no me gusta, no lo quiero oír, no me gusta, está feo porque está disonante. Estas son disonancias deliberadas y además a Stravinsky le gustaron tanto que las repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Y si no es suficiente, les pone acentos. Así que
Claro, genera tensión. No se les ocurra nunca pensar que hay algo malo con las disonancias. Las disonancias no son malas. De hecho, la música es mucho más interesante porque tiene disonancias. El problema es, no el problema, sino la pregunta es cómo se usan las disonancias. Si las disonancias se preparan, se resuelven. La manera como se utilizan las disonancias depende, y estamos otra vez con el contexto, depende del periodo, depende del compositor, depende del lugar, depende de muchas cosas. Aquí hay otro ejemplo. Una canción bellísima de Robert Schumann. No creo que nadie diría que es disonante, ¿verdad? Es una canción bellísima, pero si nos ponemos a analizarla, descubrimos que tiene muchísimas disonancias. La primera nota es disonante. En cuanto entra el acorde, esa nota es disonante. Pero es una disonancia dentro de un contexto tonal. Y estas disonancias se preparan de cierta manera, se resuelven de cierta manera, y así es como las percibimos. ¿Sí? Bueno, entonces ya se dan idea de por dónde voy. Estoy hablando de puras cosas que no pensaba hablar, que ni siquiera están en lo que preparé, pero que me salen de alguna manera un tanto espontánea. Lo que sí les quería decir, bueno, todo lo que les dije sí se los quería decir, me gusta decirlo, pero la cosa que quería decirles en particular es que aparte de mis clases de teoría de la música, durante muchos años he estado dando una clase con una colega de Julia que es historiadora del arte. Ella es historiadora del arte que también estudió música y entonces ella me invitó a que hiciéramos una clase conjunta. Damos esta clase juntos, ella y yo. Siempre estamos presentes los dos en el salón de clase y tomamos turnos. El martes ella da la clase y el viernes la doy yo y así nos alternamos, pero estamos siempre los dos presentes. ¿Y de qué se trata la clase? Precisamente mucho de lo que les voy a hablar hoy en esta conferencia. Se trata de los vínculos entre la música y las artes plásticas, la música y las otras artes. ¿Qué clase de vínculos? Vínculos cronológicos, vínculos estilísticos, y inclusive de algo, un poco de inspiración de un lado al otro. Hay compositores que escriben su música inspirados en una pintura, por ejemplo. Hay pintores que siempre que pintan están oyendo música y que reaccionan a la música. Entonces hay muchísimos niveles en los que las artes se conjuntan, se vinculan. Y lo que hacemos nosotros en esta clase es explorar esos contactos entre la música y las otras artes. Y de eso se trata esta conferencia. No solamente de música, se trata de todo esto. Entonces, quiero darles algunos ejemplos a través de la historia que he aprendido después de tantos años de dar esa clase, ejemplos en que vemos cómo las artes están vinculadas entre sí, cómo muchas veces lo que hace un arquitecto, lo que hace un pintor, lo que hace un escritor, se parece en muchísimos sentidos y a muchos niveles a lo que hace un compositor. Yo a veces estoy escribiendo una obra para orquesta y tengo la partitura y siento que estoy pintando en un lienzo al decidir, porque además nos prestamos terminología. Nosotros los músicos frecuentemente hablamos de colores, colores de los instrumentos, colores de la orquestación, colores de los acordes, y esa palabra color la tomamos prestada de la pintura, etc. También se habla muchísimo de los vínculos entre la música y la arquitectura, porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen una frase que se ha atribuido a distintos autores, pero es una frase que hemos usado mucho mi colega y yo en esa clase. La frase dice lo siguiente, dice que la arquitectura, apúntenla por ahí, porque esa es una que les va a servir, que la van a querer recordar. Hay una frase que dice, la arquitectura es música congelada. Eso es. La arquitectura es música congelada. A ver, vamos a pensar en eso un momento. ¿Cómo que música congelada? Lo que pasa con la música es que la música es un arte temporal, ocurre a través del tiempo. Y la única manera en que la música funciona es porque tenemos unos cerebros que nos permiten recordar lo que pasa a través del tiempo.
Si olvidáramos lo que pasó hace 30 segundos, no serviría la música. Pero a través del tiempo, nosotros entendemos la forma de la música, entendemos la intención de la música, entendemos el fluir de la música, porque ocurre a través del tiempo y porque tenemos no solamente memoria de lo que ya pasó, sino también tenemos una expectativa de qué es lo que va a venir adelante. Probablemente ustedes todos han experimentado esto. Cuando están oyendo una pieza musical, a medida que transcurre la pieza, están escuchando lo que están escuchando en este momento, pero no olvidan lo que ya pasó y además siempre están, aunque no lo quieran, aunque no lo crean, están anticipando qué es lo que sigue. Y si lo que sigue es lo que ustedes esperan, se siente una gran satisfacción porque se siente uno como que arropado, se siente uno seguro. Yo pensé que lo que iba a pasar con la música era esto. Y si pasó, te sientes bien. Bueno, estoy a salvo. Pero ¿qué pasa si lo que ocurre en la pieza de música no es lo que tú esperabas? Entonces lo que tienes, endorfinas, dice alguien, claro. Entonces lo que ocurre es que te tocó una sorpresa. Y las sorpresas son buenas. La clave está en encontrar el equilibrio justo, el equilibrio entre tener suficiente unidad, suficientes características que son similares, que no son contrastantes, y suficientes sorpresas, para que no sea aburrido y también para que no sea ininteligible. Si todo fuera sorpresa, si todo fuera así, no tienes idea qué está pasando, no sabes a dónde va. Pero si todo es así y nunca pasa nada, te mueres del aburrimiento, ¿sí? Hay que encontrar el justo medio, que la pieza vaya transcurriendo, que te mantenga interesado, que tenga suficientes sorpresas, pero que tenga, que hay otra palabra buena, coherencia, que tenga coherencia. Acá hay un ejemplo de Mozart. Se dieron cuenta que hubo una sorpresa tremenda. De repente pasó esto, como si hubiera aparecido una tormenta, que nadie se esperaba. Terminó el pasaje anterior así. Estaba uno tranquilo, seguro, es como estar en tu casa tomándote un té, viendo la tele, y de repente hay un trueno, de repente se rompe el vidrio y pasa algo tremendo que no te esperas. Eso hace la vida muy interesante. Siempre y cuando no sea demasiado, ¿no? Que no se caiga la casa, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, es ese balance del que estoy hablando. Muy bien, entonces, volviendo a los vínculos entonces entre la música y las otras artes. Aquí apunté algunas cosas. Creo que sería bueno echarle un vistazo un poquito a los periodos históricos, para que les dé yo algunos ejemplos de cómo la música se puede conectar con las otras artes, a través de la historia, a través de los estilos, etc. Un ejemplo espectacular que se me ocurre es el ejemplo de lo que se llamaba la escuela veneciana, de fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Si les interesa, tomen nota de eso también, es una cosa fascinante. Los siglos XV y XVI se considera en la historia de la música el Renacimiento, le llamamos el Renacimiento musical. Y a partir del siglo XVII empieza el periodo que llamamos Barroco. Y el punto de transición más importante en la tradición europea entre el Renacimiento y el Barroco es lo que se llamaba la escuela veneciana, de la ciudad de Venecia, que por cierto la ciudad de Venecia es uno de los lugares más bellos del planeta. Todos ustedes saben que tiene sus canales, en lugar de calles tiene canales y tiene barquitos y lanchas y todo eso. Bueno,
¿De qué se trata esa escuela veneciana? ¿Y qué tiene que ver con los vínculos de la música y las otras artes? Bueno, había un compositor veneciano, en esa época precisamente, la segunda mitad del siglo XVI, principios del siglo XVII, que se llamaba Giovanni Gabrieli. Y creo que puedo ponerlo aquí en mi pantalla. ¿Sí ven todos mi pantalla, mi pizarrón? Giovanni Gabrieli. Que por cierto, Gabrieli se escribe con una sola I y siempre me ha parecido extraño que así sea. Bueno, Giovanni Gabrieli era un compositor, por supuesto italiano, o más específicamente veneciano, de fines del siglo XVI. ¿Y este hombre qué hacía? Bueno, él estaba a cargo de la música del punto central de la ciudad de Venecia, que sigue siendo el punto central de la ciudad de Venecia, que es la Basílica de San Marcos. No me atrevo a preguntar cuántos de ustedes han tenido la enorme fortuna de visitar Venecia. Yo la he visitado una vez en mi vida, hace muchos años, hace muchos más años antes de que hubieran nacido la mayor parte de los estudiantes a los que estoy viendo. Y nunca la voy a olvidar, es un lugar increíble. Y bueno, en esa época yo llegué en tren, me bajé del tren con mi maleta, me subí a un vaporetto que se llaman, los barquitos aquellos, y me llevaron a uno de los lugares más impresionantes del universo, que es la Plaza de San Marcos, así se llama, la Plaza San Marcos. Y en la Plaza San Marcos está la Basílica de San Marcos, que tiene sus 4 caballos, tiene su fachada, tiene todo eso. Entonces aquí estamos hablando de arquitectura. Y esa basílica la construyeron originalmente cientos de años atrás. Luego se quemó, luego la reconstruyeron, luego la modificaron. Es un lugar extraordinario. ¿Pero por qué la menciono? Bueno, porque ese es el centro de todas las actividades de Venecia. Ciertamente lo era en esa época, era el centro de las actividades religiosas, las actividades sociales y por supuesto las actividades musicales. Entonces, ¿dónde trabajaba Gabrieli? Pues trabajaba en San Marcos. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Y qué pasaba en San Marcos? Pues había que tocar música dentro de la iglesia para los servicios religiosos o para otros servicios que no fueran religiosos, siempre había música. Bueno, resulta que el diseño arquitectónico de San Marcos es tal que eso dio lugar al estilo de la música de Gabrieli, porque Gabrieli escribía música para ese lugar en particular. Ahí hay un vínculo indiscutible. Si tú escribes música para un espacio en particular, la música suena de cierta manera. Y si lo hubieras escrito para un espacio totalmente diferente, la música sería diferente. Se dan cuenta cómo, de nuevo, volvemos a la idea del contexto. No basta que le digas a Gabriel, escribe una obra que sea buena para presentar en la iglesia, sino más bien en esta iglesia. Y no sé si ustedes saben lo que es especial de la Basílica de San Marcos. Esa es una basílica que tiene mucha influencia del Oriente, es decir, de Bizancio y de Turquía. Tiene mosaicos y la configuración de la iglesia es completamente diferente a las iglesias más tradicionales posteriores que conocemos. La iglesia de la Basílica de San Marcos, el plano es de una cruz griega que se llama en lugar de una cruz latina. Entonces, el plano es tal que es una cruz que todos los lados de la cruz son iguales. Entonces, al escribir música ahí, y esto no sé si ustedes lo saben, prácticamente en San Marcos es donde se inventó la música estereofónica, por decirlo así. Porque lo que se acostumbraba a hacer era tener un grupo de cantantes de un lado y otro grupo de cantantes del otro lado, cuando los fieles estaban en medio. Entonces la música te llega de 2 lugares, no solo de uno, por la configuración arquitectónica. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, claro, ¿cómo era la música que escribía Gabriel? Era una música llena de lo que se llaman ecos. Tienes un grupo de metales que toca esto. Pero como hay un grupo idéntico del otro lado, entonces lo que había era coros, por ejemplo, coros de metales o coros de cantantes, y uno hacía esto y el otro hacía esto.
bien, te viene de un lado, te viene del otro lado. Entonces es un ejemplo clarísimo de cómo las artes visuales, en este caso la arquitectura, influyen a la música. Hace rato mencioné aquella famosa frase de que la arquitectura es como música congelada. Eso es, y por eso le saqué a lucir a Mozart, eso es porque para hacer un edificio tienes que tener un diseño. Haces un plano, ¿no es cierto? Y en el plano entonces se nota, por ejemplo, el plano de una iglesia, por hablar de un edificio tradicional de arquitectura así muy artística, tiene un cierto grado de simetría. Ustedes ven, por ejemplo, una iglesia puede tener una torre aquí y otra torre acá, con algo en medio. La música es similar. Si ustedes se ponen a analizar la forma de una obra musical, pueden ver que tiene una sección A, luego una sección B contrastante y luego otra sección A o A' que se parece a la anterior. Entonces, es como una obra de arquitectura. Lo que pasa es que pasa en el tiempo en lugar del espacio. Por eso la arquitectura es como una obra musical que tiene distintas secciones, que tiene un cierto diseño, un cierto equilibrio. Unas son de cierta duración, otras son de menos duración. Es como compararlas con el tamaño de una sección de un edificio o de una iglesia y el tamaño de otra sección. Entonces, si tú tomas una obra musical y haces un esquema de la forma de la pieza, y ese esquema lo usas como una base para hacer un plano y construir un edificio, el edificio es una versión congelada de la obra musical. ¿Sí? ¿Me estoy explicando ahí? Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante. Quiero mencionar otros ejemplos. Me estoy brincando algunos que mencionaba porque, por supuesto, estoy hablando mucho más de lo que me había imaginado. Vamos a brincar un poco digamos, al nacimiento de la ópera. La ópera nació precisamente en el siglo XVII. El primer gran compositor de ópera fue Monteverdi, que también trabajó en Venecia, por cierto. La ópera es un género que ilustra por sí misma los vínculos entre las artes. ¿Por qué? ¿Qué otras artes hay en la ópera además de la música? Bueno, obviamente el teatro, la danza, la pintura, porque se hacen los escenarios y los vestuarios, por ejemplo, y por supuesto la literatura, porque la ópera tiene un libreto, alguien tiene que escribir el libreto. Entonces hay palabras, hay actuación, hay pintura, como digo, y por supuesto hay música y hay drama. Es una manera de conjuntar, pues, si no a todas, a casi todas las artes. Es una idea que le ha traído muchísimo a muchos compositores a lo largo de los años, quizá especialmente a Wagner. Ya me estoy brincando hasta el siglo XIX tardío, porque Wagner lo que quería era hacer lo que él llamaba la obra de arte completa. La obra de arte completa es un ejemplo de cómo las artes se fusionan y se complementan y pueden llegar a reunirse en una sola obra. Una ópera es de esas obras, pero también puedes tener música en una coreografía, puedes tener música en una obra de teatro, o puedes tener música vinculada a un espacio arquitectónico, o puedes tener música que se ha inspirado en una pintura. Entonces, para hablar de conexión con la pintura, me van siguiendo, ¿verdad? Todos estos ejemplos que les he dado tienen sentido. Ok. Bueno, entonces quiero dar un ejemplo que me parece a mí muy interesante de vínculos entre la música barroca y la pintura barroca. Y esos vínculos no siempre son tan obvios en el sentido de que una obra se haya hecho junto a la otra, pero ahí es donde encontramos vínculos estilísticos innegables, indiscutibles. Entonces se me ocurre a mí, por ejemplo, decir unas palabras acerca del arte barroco. ¿Qué es lo más característico de la pintura barroca? Los pintores barrocos se distinguían porque hacían obras que eran enormemente dramáticas. Esa es la palabra clave, dramáticas, por no decirles francamente teatrales. Es decir, una pintura barroca no te muestra una escena ordinaria de todos los días, no te muestra la escena de alguien que sale de su casa para cruzar la calle a la tiendita de la esquina a comprar pan. No, las pinturas barrocas no son sobre eso. Las pinturas barrocas son sobre escenas dramáticas tremendas, como en una ópera, precisamente. Les voy a mostrar, traje unas ilustraciones. Déjenme mostrarles, primero que nada, una escena de la Basílica de San Marcos. Si nunca la han visto, no la van a ver por dentro, pero la van a ver por fuera. Si es que me sale la tecnología, porque a veces
No sé bien lo que estoy haciendo. Vamos a ver. A ver, díganme si ven una basílica. ¿Sí? Sí, a ver si alguien me dice. Bueno, Sí, esa es la sí, sí se ve. basílica sí, esa es la basílica de San Marcos. Eh, Quizá la puedo hacer más grande. Ahí la ven más grande. Donde está mi cursor, no sé si alcanzan a ver los 4 caballos característicos de la basílica. Y se dan cuenta que aquí esta pequeña cúpula de la entrada tiene una decoración de mosaicos. Y las entradas tienen esos arcos que se ven todos bizantinos, tienen unos duomos también bizantinos. Es un edificio único, realmente espectacular. Entonces quería que vieran ese, en primer lugar. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es una pintura barroca, para que vean a qué me refiero. Como en la pintura lo que van a ver es la sensación de un drama tremendo. Un drama, cuando digo drama, estoy hablando de, si ustedes van al teatro, una obra de teatro siempre tiene un contenido tremendamente dramático. Por ejemplo, hay un asesinato, hay una traición, hay una cosa tremenda. Es decir, nunca van a ver una obra de teatro en la que lo que les van a mostrar es una familia promedio, perfectamente bien adaptada, que no hace nada. No tiene ningún problema. Si tiene un papá, una mamá, 2 hijos y están por sentarse a cenar y todos están contentos y luego prenden la tele y no pasa nada. Entonces, ¿quién va a ver una obra de esas, no? Tú vas a ver una obra y en la obra lo que pasa es algo que te sacude. Eso pasa también en la ópera, eso pasa en la música. Una obra musical tiene que ser algo que te sacuda emocionalmente, ¿sí? Y todas esas cosas están vinculadas. Entonces, les voy a mostrar una pintura de uno de los más grandes pintores barrocos, Rembrandt, un pintor de Holanda, un pintor holandés, uno de los más grandes maestros. Hizo muchísimas pinturas, por supuesto, pero la que les voy a mostrar es una pintura de lo que se llama la deposición de Cristo. Cuando Cristo, después de que Cristo fue crucificado, lo bajaron de la cruz. Esa no es una escena de todos los días. Les digo, no es ir a comprar el pan. Es Jesús que lo están bajando de la cruz. ¿Qué puede haber más dramático que eso? Jesús sufrió tremendamente y en ese momento lo están bajando y están tratando de asimilar lo que acaba de pasar. Ahí les va la pintura y luego van a ver cómo se puede vincular eso con la música. Espero de nuevo que me salga aquí mi tecnología. Sí, esto va a funcionar muy bien. ¿Sí la alcanzan a ver? Bueno, no me digan que no hay un drama tremendo en esta pintura. Absolutamente tremendo, conmovedor. Se dan cuenta cómo el cuerpo de Cristo está desprovisto de vida, completamente, desprovisto de fuerza, desprovisto de energía. A pesar de que sabemos, de acuerdo a la Biblia, que en 3 días va a resucitar, pero en ese momento Rembrandt lo presenta como un ente que no es ordinario, no es de todos los días, no es como cualquier persona, es un ente extraordinario, divino, si ustedes quieren. Y lo ves en la pintura. A ver si lo puedo hacer un poco más grande. Vean eso. El poder dramático de esto es extraordinario. La expresión de la persona que lo está sujetando, de los que están bajando de la cruz, etc. ¿Cuál es uno de los dispositivos pictóricos más determinantes que hace que esta pintura se considere barroca? Bueno, ese elemento es, por un lado, el drama que estoy diciendo, pero la manera de representar el drama es con lo que se llama claroscuro. El hecho de que la manera como se utiliza la luz. Se dan cuenta que la luz está enfocada en un cierto punto de la pintura y está yuxtapuesta con zonas completamente oscuras. Eso se considera dramático. Si ustedes ven la claridad de la zona donde está Jesús, junto con la persona que lo está bajando, comparado con el fondo circundante, que es mucho más oscuro, ese es uno de los dispositivos que utilizó Rembrandt y que utilizaban otros pintores barrocos, por ejemplo el italiano Caravaggio, que hacían pinturas que tenían este tipo de drama, los contrastes extremos. Entonces, lo que quiero que vean, y
Rembrandt era un pintor del siglo XVII, ¿de acuerdo? El siglo XVII, por supuesto, es la era barroca. ¿Con qué música podemos comparar esta pintura? Bueno, pues se me ocurre compararla con una obra magna de Johann Sebastian Bach. Aquí la tengo. Como no voy a usar YouTube videos, todo lo voy a hacer yo solito con el piano, ¿sí? Miren la obra que tengo aquí. La misa en si menor, ahí está si la quieren ver, la misa en si menor de Bach. Esta obra está llena de un drama tal que hay pocas que compitan con el drama. Y no sé cuántos de ustedes conocen la misa en si menor de Bach, es una de sus obras más extraordinarias, junto con la Pasión según San Juan, la Pasión según San Mateo, etc. Estoy hablando de sus obras grandes para coro, para solistas, para orquesta, etc. El principio de esta obra es de un dramatismo incomparable. Y lo que tiene también es esto. Tiene el claroscuro, tiene la grandiosidad, tiene todo lo que tiene la pintura de Rembrandt. Ese es el punto que estoy haciendo. Así abre la misa en si menor. Eso es con el coro completo, la orquesta completa, fortísimo. Es una cosa que tú oyes eso y se te pone la carne de gallina. Claro, no cuando la toco yo en mi pianito eléctrico, sobre todo si la oyen realmente como debe ser, con el coro, con la orquesta, etc. Pero aún oyéndolo en el pianito eléctrico se dan cuenta del poder dramático que tiene esta obra. Y después de eso empieza una fuga. Etcétera. Lo que estoy diciendo es que hay algo en el estilo, en el carácter, en la fuerza de esta obra que es muy similar a lo que vimos en la pintura de Rembrandt. Ese es el punto. Ahora, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿qué tenía que ver Bach con Rembrandt? ¿Se conocían? ¿Eran amigos? ¿Tomaban cervezas juntos? No, ni siquiera eran contemporáneos. No eran contemporáneos. Digo, sus periodos de vida sí se enciman un poquito, porque Rembrandt seguía vivo cuando Bach había nacido. Bach nació en 1685, Rembrandt murió en no sé, ni siquiera estoy seguro, por ahí lo apunté. Pero no se conocían, no estaban en el mismo país, ni en el mismo tiempo, ni nada. Entonces, ¿por qué los estoy comparando? Los estoy comparando porque hay una cosa que se llama el estilo barroco. ¿Y eso a qué se aplica? Pues se aplica a la arquitectura, a la pintura y a la música, inclusive a la danza. Hay danza barroca también. Entonces, ¿por qué se le da el mismo nombre? ¿Solamente porque eran contemporáneos? ¿Solo porque eran del mismo tiempo? No solamente por eso. También porque hay elementos en el estilo que existen en común, que los vemos en las disciplinas diferentes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la grandiosidad que ve uno en Bach, además la profundidad de sentimiento que hay y de expresividad, es totalmente comparable a Rembrandt. Son análogos, son paralelos, son de los más grandes creadores que ha dado la humanidad y tienen en común esa profundidad extraordinaria de expresión en las obras que hacen. Cuando uno la hace en la pintura y el otro la hace en la música, y sin embargo vemos que hay una correspondencia, yo diría, indiscutible. Creo que se me está acabando el tiempo, aunque me dijeron que puedo extenderme un poco más. Les voy a dar otro ejemplo. Después quizá hable un poquito de algunas de mis propias obras. El ejemplo que les quiero dar ahora es, ya di ejemplos de cómo la música se puede vincular con la arquitectura, con la literatura, con la pintura. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en que específicamente
se vincula la música con la poesía. Yo sé que la poesía es, por supuesto, parte de la literatura, pero con la poesía en particular. Hay dos maneras en las cuales una obra musical puede estar vinculada a la poesía. Una es la más obvia, la más directa, tomar un poema y ponerle música. Y lo que sale es una canción, un lied, por ejemplo. Eso todos lo entendemos, ¿sí? Toman un poema y ese poema lo musicalizas. Como el ejemplo que les di de Schumann, claro, no oyeron ustedes al cantante, pero ese poema tiene, esa canción tiene texto, tiene un poema. Pero aquí hay un ejemplo especialmente interesante. Se trata de un ejemplo de la época que podemos llamar el umbral del siglo XX. Claude Debussy, el compositor francés Debussy, una de sus obras más famosas y más definitorias es La siesta de un fauno. No sé si la conocen, pero es una obra muy conocida. Aquí la tengo. Ahora, ¿por qué menciono La siesta de un fauno? La siesta de un fauno está inspirada en un poema de un poeta francés, les llamaban poemas simbolistas. El nombre del poeta era Mallarmé, Stéphane Mallarmé. ¿Lo pongo? Lo voy a poner. No, ahí no. Ok. Quitamos a Gabrieli. Vamos a poner. Ahí está. Poeta simbolista francés. Espero haber escrito bien Stéphane, ¿no? No me crean mucho, porque a veces mi ortografía en nombres extranjeros no es perfecta. Y la obra de la que estamos hablando es La siesta de un fauno de Debussy. Bueno, adivinen cómo se llamaba el poema de Mallarmé. Se llamaba La siesta de un fauno, precisamente. Mallarmé primero escribió su poema. Es un poema simbolista que marcó una época que es diferente a todo lo que se había hecho antes. Debussy conocía a Mallarmé, conocía el poema, se enamoró del poema y él decidió escribir una obra orquestal inspirada en el poema. Pero no le pone música al poema, el poema no lo encuentras tú en la música. Y entonces, ¿qué tiene que ver la música con el poema? Hay una simbiosis ahí exquisita, extraordinaria. Debussy prácticamente creó una versión musical del poema, capturando el ritmo del poema, capturando la atmósfera, el aroma, la sensación, el ritmo, el peso, el flujo del poema. ¿Me explico? Y además lo hizo de una manera muy evocativa, muy sugestiva. Por ejemplo, de nuevo, no sé si ustedes saben lo que es un fauno en esta situación. Un fauno es una criatura mitológica o mítica, que se trata de una criatura que es medio hombre y medio, ¿cómo se llama en español? Medio becerro o cabra o algo así. Goat, que le dicen en inglés. Un goat es una, ¿qué es? ¿Cordero? ¿Qué es? Creo que sí es cabra, profesor. Cabra, perfecto, gracias. Bueno, entonces, espero no estar metiéndome aquí en territorio peligroso. ¿Ustedes saben lo que hace un fauno todos los días? Bueno, advertencia, aquí esto puede meterme en problemas. Un fauno se dedica todos los días a perseguir ninfas, o a enamorarse de ninfas, o a hacer el amor a ninfas, o a pensar que hizo el amor a las ninfas, o a acordarse de la última vez que hizo amores con ninfas, ¿me entienden? Es algo muy sensual. Eso es lo que hace el fauno, a eso se dedica, todos los días. Entonces, en esta ocasión, es en la mitad de la tarde, digamos a la 1 o 2 de la tarde, en el campo, el fauno está sentadito junto a un árbol con su flauta, no sé si ustedes saben que los faunos tienen flautas, y está semidespierto, semidormido, pensando, adivinen en qué, en ninfas. Y eso es el poema. El poema dice, bueno, ¿y qué pasó anoche? ¿Cuántas ninfas eran? ¿Cuál era la de los ojos azules? ¿Eran reales o las soñé? Y así sigue el poema, en eso está pensando.
¿Cómo capturas eso en música? Esta es la música. Ese es un solo de flauta, por cierto. Es una obra bellísima y cuando tú oyes la música dices, realmente suena, se siente como el poema. Es la versión musical del poema, es la interpretación musical del poema. Así que, bueno, no me digan que no hay vínculos entre la poesía y la música. Inclusive hay compositores que escribieron obras musicales que ellos mismos les llaman poemas a las obras musicales. Hay algo, la poesía tiene un ritmo que es muy musical. De hecho, los poetas simbolistas lo que querían era escribir poemas que se parecieran lo más posible a la música. Entonces, bueno, la música es un arte abstracta, pero tiene ritmo, tiene frases, tiene elementos similares a la lengua, al idioma, ¿sí? Bueno, en fin, ya estuve hablando de muchas de esas cosas. ¿Les parece si les muestro un poquito de unas obras mías que también tienen algo que ver con los vínculos entre la música y otras cosas? Bueno, lo primero que les quiero mostrar, por cierto, tiene mucho que ver con Puebla, con la ciudad de Puebla en particular. En 2014-2015, a mí me encargaron que escribiera una obra que se llama Canto a la Música para Esperanza Azteca. Y Esperanza Azteca, por lo menos en esa época, tenía su sede en Puebla, precisamente. Y no sé si algunos de ustedes tienen algo que ver con Esperanza Azteca o saben de qué les estoy hablando. Y quizá algunos de ustedes participaron en ese concierto, no lo sé. Pero antes de que se me acabe la batería de mi computadora, porque tengo conectado aquí un aparatito para poder tocar ese video. Este video no van a ver la imagen, solo van a oír el sonido. Pero esa obra, Canto a la Música, viene a colación en esta conferencia precisamente porque me la encargaron a mí para que le escribiera para dos chelos solistas. Uno de ellos era Carlos Prieto y el otro era Yo-Yo Ma. Y coro y orquesta. Coro juvenil, orquesta juvenil. Entonces yo dije, fabuloso, muy bien, yo le escribo, feliz de la vida. Pero si va a haber coro, ¿cuál es el texto del coro? Y en eso nadie había pensado. Dije, no, pues hay que haya muchos muchachos, vamos a poner un coro. Muy bien, pero ¿qué van a cantar? Es decir, ¿qué van a decir? Y no había mucho tiempo de ponerse a escoger qué texto íbamos a usar. Entonces hice lo indecible, lo indescriptible. Escribí el texto yo mismo. Yo escribí el texto. Decidí que la obra fuera acerca de eso, de la música, y que el texto lo dijera explícitamente. Entonces, tienen varios movimientos y ya no quiero entretenerlos demasiado, pero les voy a mostrar, les voy a tocar un poquito del final, el último movimiento que yo considero, lo llamo una especie de fiesta mexicana. Entonces tenemos a los chelos tocando, a la orquesta, por supuesto, un montón de percusiones, el coro, etc. Y el texto se llama En un lugar oculto. Entonces, bueno, les voy a tocar un poquito de eso. Si es que me funciona. ¿Suena la música?
Lo voy a parar ahí por cuestión de tiempo. Bueno, entonces, ahí lo que hacía falta era un texto, y por supuesto el texto tiene que ver con la literatura, y eso fue lo que hicimos. Y fue un placer, por cierto, trabajar con los jóvenes mexicanos de toda la República. Y bueno, estoy ya por terminar, para que haya el espacio de las preguntas y todo eso. Quiero mencionar otros 2 proyectos que ya no les voy a mostrar mucho, tenía preparado un montón de cosas ahí. Uno de ellos es precisamente lo que mencionaba mi amigo Moisés. Estoy escribiendo actualmente una cantata sobre Cuitláhuac. La estoy escribiendo para la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. No sé si ustedes saben que Cuitláhuac era de Iztapalapa, se considera ahí es uno de los héroes de Iztapalapa, y Cuitláhuac fue el único líder indígena que tuvo un triunfo militar en contra de los españoles. Y se llegó a la conclusión de que no le hemos prestado suficiente atención a Cuitláhuac en términos de obras dedicadas a él. Ha habido obras dedicadas a Moctezuma o a Cuauhtémoc, se habla mucho de ellos, y hay obras pictóricas, obras dramáticas, libros, etc. Pero a Cuitláhuac no se le ha prestado suficiente atención. Entonces surgió la idea de hacer esta cantata sobre Cuitláhuac, que ha sido un proyecto que me ha llenado a mí de satisfacción. He estado trabajando mucho con esto, y en este momento me encuentro haciendo la orquestación, y el libreto lo hizo mi gran amigo y colega y tocayo Samuel Maynes Champion. Él fue el autor de la idea y del concepto y del libreto, y luego él lo escribió en español. El libreto se lo dio a Patrick Johansen, que es un profesor de náhuatl en la Universidad Nacional, y él lo tradujo al náhuatl, y lo que yo he estado haciendo es, le puse música al libreto en náhuatl, es decir, mi cantata, nuestra cantata está cantada en náhuatl. Y entonces cuando la veamos van a estar los subtítulos. Nadie espera que todo el mundo sepa náhuatl al escucharlo, pero el sonido del náhuatl es lo que le da el carácter de que lo que estás oyendo es genuino. Y bueno, ese es el proyecto, y tiene cantantes solistas, tiene danzantes, tiene bailarines, tiene pantallas, tiene vestuario, tiene todo. Es prácticamente una ópera, una obra muy, muy ambiciosa. Y otra obra que me atrevo a mencionar, que también es multidisciplinaria, es una pieza que escribí para un coreógrafo colombiano. Un coreógrafo colombiano que se llama Álvaro Restrepo. Esto fue en el año 2018. Él lo que quería era se trataba en esa época de que había cooperación cultural entre México y Colombia. Se llamaba el año México-Colombia, Colombia-México. Entonces tenemos aquí un coreógrafo colombiano trabajando con un compositor mexicano, haciendo una obra que estaba dedicada a celebrar los acuerdos de paz que se firmaron en Colombia para acabar la guerra civil de Colombia. ¿Se acuerdan? Probablemente ustedes saben que hubo una guerra terrible en Colombia durante muchos años de los rebeldes del FARC contra el gobierno, y hubo muchísimos muertos y desplazados. En fin, la guerra es lo peor que hay y la música es lo mejor que hay. Entonces hicimos esta obra, que por supuesto es interdisciplinaria, porque la obra era para coro y tenía que tener un texto, para cuarteto de percusiones, que resultó ser el cuarteto Tambuco, cuarteto de percusiones de México, un pianista, Dwayne Kochland, que es un gran pianista originalmente de Estados Unidos, que vive en México, y el coro de la Ópera de Colombia, y por supuesto la compañía que se llama la Compañía del Cuerpo, que es la compañía de bailarines de Álvaro Restrepo. Y me atrevo a terminar esta plática con ese ejemplo de esa obra que se llama Sacrificio, es el título de la obra. Lo menciono porque ese es un caso en que no solamente encontramos vínculos entre las artes, sino entre las artes y otras cosas más allá de las artes. En este caso se trataba de una obra que estaba cultivando y celebrando y promocionando el hecho de que se llegó a la paz. Entonces esto tiene un impacto social, un impacto político, un impacto cultural que va más allá de simplemente combinar las artes de la música y la coreografía y la literatura, etc. Yo creo que con esto considero terminada mi ponencia o mi presentación,
y no me acuerdo qué sigue, por ahí también el programa, creo que sigue ya la sesión de preguntas, ¿no? Sí, buenas Muy bien, noches, doctor Siman. muy bien. Vamos a continuar. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera externarle nuestro más sincero agradecimiento a nombre del Departamento de Artes y la Escuela de Artes y Humanidades por esta interesantísima conferencia. Como ya lo mencionaba la doctora Vilar y el doctor Rosas, nos sentimos muy honrados con su presencia esta tarde y hemos estado, bueno, esperando este día desde semanas anteriores y todos nuestros estudiantes están muy, muy emocionados. Entonces, una parte importante de esta actividad de la Cátedra de Artes es la interacción con el artista, en la que nuestros estudiantes tienen oportunidad de poder hacerle preguntas. Entonces, a continuación pasaremos a esta sesión de preguntas y respuestas que estaré moderando. Y para abrir esta sesión tenemos la presencia del doctor Brian Banks, profesor de tiempo completo de la licenciatura en música, específicamente en áreas de composición y teoría. Adelante, Brian. Ay, muchas gracias, Perla. ¿Me escuchan? Sí, Espero que sí. Samuel, muchísimas felicidades. Ha gracias. sido realmente un placer oír tu ponencia. Estás reforzando conceptos que también doy en mis clases de teoría, pero con muchísima más elocuencia. No, Qué bueno que mis alumnos pueden escuchar a ti hacer esas cosas. Tenía una pregunta un poco, pues técnico hasta un cierto punto, porque me interesa, pues, cómo han impartido los maestros de música sus cursos a través del COVID y toda la cuestión. ¿Cómo cambió eso en tu caso específicamente? ¿Y fue posible hacer el curso de música y artes plásticas o no durante esta época de sí, COVID, de lockdown, digamos? sí, sí. Brian, muchas gracias por tu pregunta. Gracias por tus palabras. Mira, la respuesta es que sí, sí fue posible. Por cierto, déjeme conectar mi computadora antes de que, imagínense si se me apaga. Eso, eso no. Ya, ahí está. Ya no hay riesgo. Mira, la verdad es que milagrosamente sí pudimos dar las clases, e inclusive la clase esa dual que describí, la seguimos impartiendo. Qué bueno. La tecnología, a mí, muchísima gente se queja muchísimo de Zoom y entiendo por qué. A mí me parece casi milagroso. Vean lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy en quién sabe, no creo que ni siquiera sepan dónde estoy. En este momento no estoy en Nueva York, pero no importa dónde estoy. Yo no sé dónde están todos ustedes, no sé si todos están en Puebla o están en otro lado. Y sé que hay gente que está conectada de otros lugares. Y Zoom hace posible que tengamos este tipo de interacciones. Entonces, Brian, esas clases sí las seguimos dando. Por supuesto que a veces había complicaciones. Por ejemplo, la entrega de materiales podía ser complicada, ¿no? Sí. Cuando la clase es en persona, tú puedes llegar y decir, bueno, aquí están las fotocopias de tal partitura. Pero cuando está todo remoto, tienes que mandar las partituras como archivos electrónicos en PDF o que por anticipado los estudiantes ordenen sus partituras y las compren, etcétera. Eso había que resolverlo, pero sí hay manera de hacerlo. Lo de las tareas era otro problema. Vale. Otras cosas que hacíamos en persona, por ejemplo, una cosa que yo siempre hago, vamos a hacer unos corales de Bach, bueno, vamos a cantarlo. En Zoom no lo cantábamos realmente, ¿no? Porque se vuelve imposible. Pero, en fin, aparte de algunos pequeños bemoles, como decimos los músicos, la verdad es que las clases se pudieron dar. Mi colega, la historiadora del arte, cuando daba su clase, mucho de su clase depende de que ella muestre diapositivas de las pinturas. Claro. Eso se puede hacer perfectamente. Compartes tu pantalla, ya tiene el programa de las diapositivas ya preparado en su computadora y lo puede mostrar. Y además, cuando lo muestra, ves la pintura y ves un cuadrito pequeñito donde ves a la ponente también. Sí. Siempre hay desventajas, ¿no? Porque tú no estás viendo a todos los alumnos cuando estás compartiendo la pantalla, pero son cosas que se pueden adaptar. Entonces, la respuesta es que logramos hacerlo
Estamos contentos de que ya no hay que hacerlo por Zoom cuando se puede, pero yo estoy entre aquellos que yo sentí que Zoom era casi milagroso. Nos permitió seguir adelante. Ajá. Entonces, bueno, esa es la respuesta a tu pregunta, Brian. Muy bien, muchas gracias. Ahora, a ti. Muchas gracias, perfecto. Entonces ahora sí procedemos a las preguntas de nuestros estudiantes. Les pido presentarse con su nombre y licenciatura, si gustan compartir, si son de la licenciatura en música, su instrumento o especialidad. Y empezamos con la pregunta de Daniel Imanol. Adelante, Imanol. Hola, muy buenas tardes, maestro Siman. Soy Imanol, de la licenciatura en música de octavo semestre, especialidad en piano. Bueno, yo le quiero hacer mi pregunta, ya fue respondida durante la ponencia, pero no está de más planteársela. En la mayoría de sus obras sobresale un elemento que llama mi atención. Es la diversidad de figuras rítmicas y patrones rítmicos que utiliza. Por ejemplo, lo podemos apreciar en la sonata para piano y flauta, el trío de violín, cello y piano, encuentros, entre otras. ¿Cómo surgió esta diversidad de figuras y patrones rítmicos para que formaran parte de su esencia musical? Gracias. Gracias por tu pregunta. Me encanta tu pregunta. Y tengo una respuesta bien clara, bien concreta. Y espero no estarme metiendo en problemas aquí al hacer este comentario. Hubo una época en que los estilos de la música contemporánea estaban más orientados a música que le podemos llamar vanguardista, experimental, desprovista de ritmo, música que se estaba enfocando mucho más en efectos sonoros o en música un poco estática. Que conste que no la estoy criticando ni diciendo que no era buena, ni mucho menos, es un estilo. Y ese estilo era el estilo que prevalecía por todos lados. A mí ese estilo no era mi estilo, pues no era lo que a mí me llamaba la atención. Lo respeto, hay lugar para todos los estilos, inclusive me tocó oír algunas de esas obras que efectivamente las sonoridades que sacaban eran muy atractivas y todo. Lo único que estoy diciendo es que no era lo mío, no era mi manera de expresarme musicalmente. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue irme al otro extremo. En lugar de pensar en obras que están flotando, que se enfocan más que nada en los efectos sonoros, yo qué sé, cosas que están un poco estáticas, a mí me entró una necesidad imperiosa por ritmos que no se dieran, ritmos que te toman del cuello y no te sueltan. Entonces me volví, bueno, lo era desde antes, un obsesivo del ritmo, de la síncopa, de la vitalidad de la música. Que la música se sienta que tiene una propulsión hacia adelante. Ese fue el origen de lo que tú me preguntas. Yo trataba de que lo que menos quería era que cuando se toque una obra mía y la estás escuchando, te puedes quedar dormido o te aburres o empiezas a pensar en otra cosa o te das cuenta que ya pasaron 10 minutos y la obra sigue sonando igual y no ha pasado nada nuevo. Más bien es que empieza la obra y estás así, y te lleva, hay una sensación de direccionalidad. Y eso no lo inventé yo, por supuesto, esto ha sido siempre parte de la música, no solamente occidental. El ritmo a mí me parece que es el ingrediente más fundamental de la música. No puede haber música, bueno, quizás sí puede haber, pero música como yo lo entiendo necesita ritmo. Y para que un ritmo sea vital, para que un ritmo realmente te envuelva y te atraiga, tiene que ser un ritmo que sea interesante, que tenga síncopas, que tenga acentos, que tenga variedad, ¿no? Por dar ejemplos de compositores, Brahms era un campeón del ritmo. Brahms hacía cosas con síncopas y escribía a través de los compases, evitando el tiempo fuerte del compás. Hacía una cosa que se llama gemiola, que es convertir tres grupos de dos en dos grupos de tres y cosas así. Y así que si tú te pones a ver el ritmo de Brahms es fascinante. Y hay muchos otros compositores para los que entendían que el ritmo es fundamental para que una escucha se vincule inmediatamente. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y a continuación vamos con Oscar Herrera. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, buenas
Buenas noches, Bueno. profesor Samuel. Muchas gracias por la conferencia, por estar aquí. Mi pregunta va hacia, bueno, usted nos ha dado varios de ejemplos musicales y yo los veo como muy conceptuales, como muy fieles a su contenido. También nos ha hablado de la direccionalidad, de cómo debe ser algo que pueda ser entendido por el oyente y que también tenga sorpresas, que pueda ser fácil de predecir y que también tenga sorpresas para hacerlo interesante, ¿no? Bueno, eso fue como yo lo entendí. Y en ese sentido me pregunto si usted considera a qué público va a estar dirigida su música para, para que esto tenga sentido y que pueda funcionar, porque, bueno, no todos entendemos, por decirlo de alguna manera, una música que es muy académica y que ni nos es fácil de predecir, ni nos es, por decir, todo puede ser sorpresa. Entonces, sí, ¿qué tanto considera eso al momento de usted estar componiendo? Mira, a mí me gustaría, y creo que en esto lo tengo en común con todos los compositores, y Brian a lo mejor me puede decir si está de acuerdo, todos nosotros los compositores queremos alcanzar el máximo público posible. A mí me encantaría que mi música la puedan oír todos y se puedan relacionar con todos. Yo sé que eso no es posible porque está el dicho famoso, en gustos se rompen géneros, no a todos nos gusta lo mismo, hay públicos para todos y yo no puedo aspirar a que todo el público le guste mi música. Habrá quienes les guste, habrá quienes no, y me ha tocado críticas bastante severas de gente que no le ha gustado mi música y también me ha tocado gente que sí le ha gustado mi música. Entonces, yo lo que hago es escribir música que a mí me gustaría que le hable a la gente, que la gente se pueda vincular, que se pueda relacionar, que se pueda emocionar más que nada. Reconozco que no puede ser necesariamente para todo mundo y me llamó la atención una palabra que utilizaste, Oscar, dijiste la música académica. A veces la palabra académica es casi el beso de la muerte, ¿no? No llames algo académico porque suena, si eres académico, estás perdido, es decir, ya a la gente común y corriente no le va a gustar si eres académico. Pero bueno, ustedes díganme si esto es académico. No es mío, ¿eh? No es mío. Etcétera. ¿Les parece académico? Está difícil, ¿no? Trabajar con esa palabra. Esta es una fuga de Bach, del clave bien temperado, la de do menor, la número 2. Es un portento, es un milagro, como todas y cada una de las fugas y preludios de ese libro. Entonces, Bach es académico. El hecho de que sea fuga la hace académica. Le quita algo de atractivo, le quita algo de expresividad. Al contrario, yo creo que es una obra maestra. Ahora, ¿a todo el mundo le va a gustar esa fuga? No, no necesariamente, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empezamos la conferencia? La palabra contexto. Si ustedes van, yo qué sé, a una isla del Pacífico donde no conocen, bueno, eso está mal decirlo, ¿por qué no van a conocer Bach en una isla del Pacífico? ¿No? Pero a cualquier lugar donde no conozcan a Bach y de repente les tocas eso, ¿les va a gustar inmediatamente o no? No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no, depende a quién. Pero para contestar tu pregunta concretamente, yo no considero que mi música sea académica, pero no puedo negar que, claro, tiene que haber algo. Yo he estado en un ámbito académico toda mi vida, estoy dando clases en Juilliard, etcétera, y claro, mi música pues utiliza las técnicas de la música occidental, escribo el papel, hay aspectos técnicos y todo eso lo hace académico, pero la música es más que nada un arte que apela a las emociones de la gente. Ya no sé si contesté tu pregunta con todo esto. Tú me dirás. Si era más bien si al momento de componer usted consideraba para qué público iba dirigida y si... Sí. Sí. En el momento de componer,
yo estoy escribiendo para un público que me imagino que va a ir a un concierto de música clásica. Así, yo considero que mi música está en el ámbito de lo que le llaman música de concierto, música clásica, me imagino que es el público que iría a oír una sinfonía de Tchaikovsky, o que iría a oír una sinfonía de Brahms, o una pieza de cámara de Schubert, o de Bartók. Sí, público, digamos, del tipo de música que estoy escribiendo, que está dentro de esta tradición de la música de concierto occidental. Pero eso no quiere decir que me cierro a que la pudiera oír otro público. Pero el público en el que estoy pensando es el público como el que te digo, ¿no? Un público que va a los conciertos. Vale, muchas gracias. Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias. Y continuamos con Gretel Milla. Hola maestro, buenas noches, soy Gretel Milla, soy pianista también. Bueno, mi pregunta es, ¿qué perfil necesita un joven músico para sobrevivir en el ámbito cultural el día de hoy, bueno, en estos días? Bueno, lo primero que necesita es una pasión por la música, una vocación real por la música. Sentir que esa es tu vocación, ese es tu llamado, eso es lo que tú quieres hacer. Si partes de allí, casi todo lo demás fluye. No voy a decir que es fácil, no es fácil, porque tienes que hacerte tu nombre. Estamos hablando de un músico, por ejemplo, tú como pianista, ¿cómo te vas a abrir camino como pianista? ¿Cómo te vas a ganar la vida como pianista? ¿Qué tanto puedes hacer una carrera como pianista? Es lo que me estás preguntando. Yo creo que siempre hay manera de hacerlo. Yo me considero que soy miembro de una gran comunidad de músicos, de la comunidad de músicos de todo el país, en México sobre todo, y en otros lugares. Y si tú hablas con todos esos músicos, muchos han pasado por dificultades, pero han hecho su vida como músicos. Entonces, yo conozco, por ejemplo, a varios pianistas que han hecho una carrera excelente. Por mencionar algunos, no sé si conoces a Santiago Piñeirúa, un pianista mexicano que estudió en el extranjero y que es ahora un pianista concertista de mucho renombre en México. Mauricio Nader es otro pianista. Juan Pablo Orcasitas, que vive ahora en Wisconsin y estaba antes en Nueva York y frecuentemente toca en México. Hay una lista. Esos son pianistas que han destacado. En algunos casos lo que han hecho es o estudiar en el extranjero no estoy diciendo que solo estudiando en el extranjero llegas a ser buen pianista, ¿no? Pero ese es el caso de algunos de ellos. Y en otros casos han participado en concursos, en otros casos no necesariamente, pero se han ido haciendo su nombre. Sí, empiezan a tocar, mucho de esto sucede a través de redes, de contactos, de darte a conocer. Si tú te das a conocer como una pianista que te gusta tocar, por ejemplo, música mexicana en especial, o te buscas una identidad como pianista, tú te ves una pianista mozartiana, por ejemplo, o una pianista, no sé, algo que te dé una cierta distinción, pero tú te puedes ir abriendo tu camino poco a poco. Hay posibilidades, sí, hay una vida musical en México que está poblada por músicos como tú, que de alguna manera forman grupos de cámara, empiezan a programar recitales, participan en concursos, hacen viajes, yo qué sé, y poco a poco van saliendo las cosas. Que no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí es posible y puedes tener una vida sumamente llena de muchas satisfacciones. No sé qué tanto, no te estoy resolviendo todos los puntos de la CIES aquí, pero... Hola maestro, buenas noches y gracias, antes que nada. Mi pregunta es, ¿cuál fue el impacto de sus estudios de jazz en su técnica pianística y en sus composiciones? La respuesta en una palabra es tremendo, un impacto tremendo. Lo curioso es que yo nunca estudié jazz realmente. Yo tomé clases con Juan José Calatayud, que era el legendario pianista de jazz de México, pero nunca estudié jazz con él. Yo iba a mi clase de piano con Juan José Calatayud, que seguro le suena como un desperdicio tremendo, ¿no? Él nunca me enseñó jazz. ¿Y saben qué me enseñaba él? Me enseñaba el clave bien temperado, me enseñaba sonatas de Beethoven, que él era un pianista sumamente completo, etc. Pero yo desarrollé mi propia vida jazzística, digamos. Yo no soy realmente un
especialista en jazz, ni estudié jazz formalmente, ni mucho menos, pero sí improviso un poco de jazz, sí puedo hacer. Puedo hacer cosas así. Pero el hecho de que puedo improvisar en jazz o en otros estilos, para mí es fundamental, porque me parece que es el primer paso para la composición. Yo veo una línea continua entre el arte de la improvisación y el arte de la composición. Si tú puedes improvisar, por ahí empiezas. Empiezas a improvisar algo y si lo que quieres ya es componerlo, entonces la composición ya es un proceso un poco más dirigido, más concienzudo, pero tiene que conservar la espontaneidad de la improvisación. Entonces, la respuesta a tu pregunta es el hecho de que yo, de hecho, un tiempo me gané la vida tocando el piano en clubes nocturnos, en bares, en restaurantes. Fui miembro de un grupo que tocaba en un restaurante francés muy elegante en la Avenida de Las Palmas. Y la música la montábamos en el acto. Nunca a mí nadie me dio la música para que yo la leyera. Era un grupo, había un violinista, y si les cuento las historias de ese violinista, una maravilla. Y un contrabajista, no me acuerdo, había un tiempo un acordeonista. Entonces me decían, vamos a tocar tal pieza. Bueno, yo eso la conozco. Bueno, ¿sabes cómo va? Así va. Ok, ¿en qué tonalidad? Tal, tocar. Entonces, esa habilidad de poder improvisar, de poder adaptarte, para mí ha sido vital, ha sido muy, muy importante y me ha proporcionado un fundamento para mis composiciones. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sofía y pues a mí me surgió una pregunta en lo que estábamos escuchando sus obras, la cual es ¿qué es lo que para usted sería un distintivo mexicano en las obras que están compuestas actualmente? O sea, es decir, ¿qué suena para usted algo mexicano? O sea, en cuestión de ritmos, en cuestión de colores, algo. Sí, esa es una pregunta bastante difícil de responder, porque la tradición mexicana, de la música mexicana, es riquísima y muy diversa. Y yo les confieso a todos, nunca he sido un estudioso de las tradiciones musicales mexicanas, un estudioso serio, musicológico, de, por ejemplo, cómo es el son jarocho, o cuál es el origen de la sandunga, o yo qué sé. Tengo colegas que sí saben mucho de eso, que han estudiado los distintos estilos regionales de México, y esos estilos a su vez vienen de otras partes, ¿no? Hay influencias españolas, influencias de las Antillas, influencias de Sudamérica o de otros lugares, pero todos nosotros reconocemos cuando algo suena mexicano, sabemos que suena mexicano, en general. Pero mexicano puede ser de Jalisco, puede ser del sur, yo qué sé, de Chiapas. Entonces, yo nací en México, crecí en México, siempre había música mexicana en mi alrededor. También había música americana, yo oía los Beatles y todo eso, ¿no? Pero el solo hecho de que soy de México, yo oía cosas mexicanas. Entonces, tú ahorita me dices, ¿por qué no escribes algo mexicano? Se me ocurre algo que a mí, según yo, suena mexicano. Y en general, sí suena mexicano, pero no te podré decir exactamente por qué. Hay elementos rítmicos. Por ejemplo, una cosa muy típica es que mucha música mexicana, por lo menos de cierto tipo, utiliza un compás de 6 octavos o de 12 octavos. O si te pones a oír la música de los mariachis, por ejemplo, hay ciertas frases, cierto tipo de armonía, los boleros, por ejemplo, que suenan mexicanos. Y además hay muchísimas cosas diferentes. Como decía, el son jarocho tiene un ritmo muy diferente, tiene el color del arpa, están los zapateados, hay un montón de cosas. Entonces, con que tengas presentes algunas de ellas, y las tratas de utilizar conscientemente, de repente sale algo que dices, esto me suena mexicano. No creo que te haya contestado de manera muy concreta, pero eso es lo que me viene a la mente. Sí.
Hola, maestro Simán. Yo soy Marta, estudio música, soy cantante. Y pues mi pregunta para usted es si, bueno, usted es mexicano, pero ¿se considera realmente como compositor mexicano o se considera quizá compositor estadounidense pues, por todo el tiempo que ha vivido allá eh, y pues porque sus obras también tienen mucha resonancia allá? Entonces, no sé, usted, incluso su música, ¿cómo la cataloga? ¿Así como música mexicana o música estadounidense? Bueno, como tú me estás haciendo la pregunta a mí, mi respuesta clarísima es, soy compositor mexicano. Yo me considero mexicano y toda mi música es mexicana. Punto. Clarísimo. Eso es porque tú me lo preguntas a mí. Otras personas a veces dicen que mi música, que yo soy mexicoamericano, por ejemplo, y que, no sé, se ha llegado a decir música pues, de Estados Unidos, pero la verdad casi nunca. Aún en Estados Unidos, cuando se trata de mi música, la consideran música mexicana. Hasta cuando no suena, obviamente, mexicana. Porque no todas mis obras son evidentemente, explícitamente mexicanas. Pero el solo hecho de que son escritas por un compositor mexicano, que se define a sí mismo como mexicano, hacen que esa música se considere mexicana. Entonces, la respuesta a tu pregunta, sin ninguna ambigüedad, es que yo me considero mexicano, mi música es mexicana. Llevo 35 años viviendo allá, cierto, pero yo soy de México, mi familia vive en México, mi hijo es mexicano, mi esposa es mexicana, mi música es mexicana y vengo a México, bueno, ahorita no estoy en México precisamente, pero voy a México casi siempre 2 o 3 veces al año y mucho de mi carrera ha sido en gran parte en México. Ya te perdí, ¿dónde estaba? Ah, ya te vi. Entonces, esa es la respuesta. Yo me considero mexicano. El haber estado allá, como dije desde el principio, no me ha afectado ni la manera como hablo el español, ni como veo el mundo. Yo nunca me he sentido estadounidense. No es que no soy antiamericano, por supuesto, ¿no? Me ha dado unas tremendas oportunidades y tengo mucho que admiro de ese país, por supuesto. Y me siento en casa. El lugar que siento que es mi casa es Nueva York. Pero cuando voy a la Ciudad de México o cuando voy a México también me siento en casa, totalmente. Totalmente. Y en cierto modo, pues está la lengua, en fin, todo eso. Ya me estoy, creo, excediendo. Creo que ya respondí tu pregunta. En cuanto a la plática y todo lo que nos comentó, mi pregunta es, ¿qué diferencias teóricas y armónicas nota entre sus primeras composiciones y las más recientes? Ajá. Excelente pregunta, es una excelente pregunta. Mira, mi lenguaje armónico ha evolucionado a lo largo de los años. Llevo muchos años de compositor, yo tengo ahora 65 años de edad, empecé a escribir bastante joven, han pasado muchas décadas y la verdad es que, por un lado, no ha habido un cambio radical. Mi música no es radicalmente diferente a como era, pero yo diría que más o menos ha evolucionado, sí. Empezó siendo un poco más disonante, porque cuando yo era más joven y era estudiante, sentía mucho la presión de que la música no podía sonar demasiado tradicional. Entonces decía, bueno, la voy a tratar de hacer un poquito más moderna, un poquito más, sin traicionar mis aspiraciones estéticas o mis preferencias, pero sí trataba de experimentar con más disonancias, etc. A medida que fui madurando y creciendo y todo, la música fue evolucionando y empecé a sentirme con más libertad para escribir realmente lo que yo quería, como yo quería. Entonces, creo que el índice de disonancia bajó un poquito y luego ha subido y bajado según la obra, según las circunstancias, según el estilo. Y en fechas recientes, en años recientes, tengo pasajes que no son evidentemente tonales, pasajes con bastante disonancia y con choques tonales, pero muchas veces escribo cosas que son perfectamente tonales también actualmente. Yo diría, Jimena, que la diferencia principal es que escribo, a medida que han pasado los años, me siento que escribo con más libertad. Ya no siento que tengo que complacer a nadie, ni cumplir con ninguna expectativa estética de nadie, ni de críticos, ni de público, ni de nadie. No quiero pasar como arrogante, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que mi prioridad es expresar como compositor lo que quiero expresar. Y si para eso necesito
un pasaje un poco más disonante. Eso, por ejemplo, en la cantata de Cuitláhuac hay un pasaje en particular que se llama La Batalla. Y ese se refiere precisamente a la batalla que ganó Cuitláhuac, en que los españoles están tratando de escapar y los guerreros mexicas van tras de ellos. Es una batalla acuática porque van en lanchas y les empiezan a lanzar flechas. Entonces es en la noche y es muy cruenta. Así que, ¿cómo crees que es esa música? Pues no es así. Eso no describe una batalla cruenta. No sé si la tengo por ahí. Debe estar por aquí. Aquí está. Aquí está, La Batalla. Sí, entonces tiene mucho vigor rítmico, como habíamos hablado antes, y no son tríadas mayores, sino son acordes disminuidos, acordes de más choques, etc. Jimena, entonces, así suena mi música actualmente. Pero si tú pasas la página y llegas a el siguiente número en la cantata, es más, mira, hay este pasaje en la batalla, este otro pasaje en la batalla. ¿Sí? Suena, supongo que bastante moderno y con mucha tensión, pero después de la batalla hay un área que canta Cuauhtémoc, y el área de Cuauhtémoc suena así. Esa es la introducción. Totalmente tonal, en re mayor, y es un contraste total a lo de la batalla, ¿no? Entonces hay todo un rango. La respuesta a tu pregunta es esa. Me siento que puedo escribir con toda la libertad. Esa es la diferencia principal. Y gracias por Muchísimas gracias. Espacio de interacción con nuestros estudiantes que realmente es muy enriquecedor y todos esperábamos este momento para poder hacer las preguntas. A continuación, cedo la palabra a la doctora Luisa Vilar, que quería hacer algunos comentarios. No, es nada más un comentario muy breve, pero te dará gusto saber, porque en esta obra que estás escribiendo ahora, justamente mencionaste Tambuco, y Raúl Tudón dio clases aquí en la UDLA. Fue un gran apoyo para nosotros, porque eran los momentos en los que empezábamos y no muchos creían en nuestro proyecto. Eduardo Mata contribuyó muchísimo, la unidad de música se llama con su nombre, porque además eran gente que de gratis nos daban consejos, nos hacían programas, o sea, ayudaron de una manera impresionante. Y bueno, uno de ellos es Raúl Tudón. Y la otra cosa es que casualmente Patrick Johansson también nos apoyó en el departamento de literatura, de historia del arte. Es un fantástico colega, ¿no? Con toda esta cuestión de náhuatl, llegó a dar clases de náhuatl también, pero sobre todo de las investigaciones que él hace. Y de ahí hemos seguido trabajando en algunas cosas. Patrick dejó de dar clases ahora que nació, bueno, ya hace algunos años que nació su hijo y ¿cómo se llama? El último, y bueno, ya se le juntaron demasiadas cosas, ¿no? Su última criatura. Pero vaya, cómo a veces se vienen, creo que más que para ti también, para los mismos estudiantes, saber que cómo en el fondo es todo
un proyecto, hay un grupo que va trabajando con una estética, la estética de la que les has hablado, pues es una estética que en realidad es ya contemporánea. A veces no nos damos cuenta de cómo la vanguardia se ha hecho historia, y hay un estilo que se llama vanguardia casi, pero que es una historia, ya suena a un tiempo, ya no es lo que suena al futuro, ¿no? A veces nos perdemos eso. Entonces, bueno, pues gracias por tu conferencia y pues simplemente otra forma de darte las gracias es decir, pues mira, creaste todavía más vínculos ahí, ¿no? Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Y sí, me encanta oír eso de los puntos de contacto que tenemos. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación le cedo la palabra al doctor Moisés Rosas, quien hará el cierre de esta sesión. Pues muchísimas gracias, maestro Siman, por la conferencia que ha sido muy interesante. Y lo que hago yo al final de cada plática es recuperar algunas ideas del conjunto de la plática que quedaran para los alumnos un poco como reflexión. Todas las conferencias han sido enormemente ricas, valiosas, con muchos aspectos. Yo creo que todas hay que oírlas un par de veces por lo menos para rescatar lo que cada uno de los creadores nos ha venido diciendo. Lo que destacaría en primer lugar, que ha sido un hilo conductor en todas las conferencias, es la interdisciplina. Nos lo habló Jan Hendricks, nos lo habló Lozano Hemmer, nos lo habló Juan Villoro, nos lo habló Elena Poniatowska, etc. Pero yo creo que en esta plática en particular ha quedado muy claro, no porque las demás no, pero ha sido más tangencial. En esta plática ha quedado absolutamente claro la importancia de la vinculación de la creación artística con diversas disciplinas. Cada creador tiene su especialidad, música, danza, artes plásticas, es natural. Pero el sentido de la creación artística y la riqueza de la creación artística viene justamente a partir de lo que ha sido el eje central de esta plática y el hilo conductor, que es justamente la interdisciplina. Creo que este es un punto de reflexión para los alumnos fundamental, que, insisto, ha sido en todas las pláticas presentes. Eso hay que reflexionarlo académicamente, hay que repensarlo como jóvenes creadores que son, pero la interdisciplina es el eje de mucho de lo que va ocurriendo. Otra frase que me parece muy importante: la teoría no es aburrida, lo académico no está peleado con la composición, que me parece que también son dos reflexiones fundamentales a retener por parte de los alumnos y por parte de los que estamos escuchando al maestro Siman, con la enorme experiencia que tiene, con la tradición que tiene como compositor y con la tradición que tiene como académico. Creo que son puntos de reflexión vitales que estuvieron a lo largo de la plática. Otro tema que me parece vital es cómo el arte, como Paul Klee decía, el arte es el hijo de su tiempo. Pero hay momentos en la historia de la creación artística que todo se conjuga. ¿Qué fue primero en las catedrales, en lo barroco, pensando? ¿Primero fue el edificio o el edificio adaptado de edificios de épocas anteriores? ¿Pintaron o pusieron esculturas al mismo tiempo que el edificio? Y la culminación fue la música, porque finalmente la música es el medio de la espiritualidad de todos nosotros. Entonces, uno se inspira con un cuadro, uno está en un edificio maravilloso, pero probablemente lo que a uno lo transporta a otra dimensión espiritual es justamente la música, que fue lo que tú nos dijiste en la plática y que me parece retener fundamental, y que es, otra vez, la interdisciplina. Pero esa conjunción, a lo largo de la historia, siempre se ha dado. Pienso, por ejemplo, en los ballets de Diaghilev, principios del siglo XX, y que aquí está la consagración de la primavera, que se estrenó justamente en los ballets de Diaghilev. Y pienso en Nijinsky, el gran bailarín que trajo de Perm, de Rusia. ¿Y quién hacía las escenografías? Jean Cocteau. Ya estaba Cocteau, y estaba Stravinsky, y estaba Nijinsky, y estaba el promotor, que era Diaghilev. Otro momento fundamental de impulsar el conjunto de las disciplinas artísticas para crear una obra. Y pienso también en el Bauhaus. ¿Cómo hubiera sido el Bauhaus tan importante y con un legado que ha durado evidentemente 100 años, si no hubiera habido este diálogo entre arquitectura y música, entre música y ballet, entre ballet y artes plásticas?
El Bauhaus es un momento de ruptura en la historia del arte mundial fundamental y que creo que es de lo que nos has estado hablando en esta plática tan interesante. Otro aspecto que yo creo que nuestros compañeros deben de reflexionar y que es fundamental es la ópera. Efectivamente, la ópera es el espacio donde se conjuga todo: el vestuario, la iluminación, la actuación, la voz, la música, el ballet, obviamente la actuación, las artes plásticas, y se conjuga todas las disciplinas. Probablemente la ópera, como lo dijo el maestro Siman, es la culminación de la interdisciplina. Y eso lo hemos visto a lo largo de muchísimos años. Un ejemplo es, por ejemplo, justamente los vecinos de Juilliard School, el Met de Nueva York, que presenta unos escenarios fantásticos, una escenografía fantástica, etc. Yo creo que la invitación que hace implícitamente el maestro Siman a los alumnos es: vean y escuchen ópera, porque es justamente donde se conjugan todas las disciplinas artísticas: la composición, la interpretación, la ejecución, etc. Eso creo que es una reflexión fundamental. Pero hay otro aspecto que también tocó de manera tangencial que me parece muy importante. La arquitectura también, como diría el arquitecto Abraham Sabludowski, la arquitectura es confinar el espacio. Pero muchas veces la arquitectura se hizo al servicio de la música. Por ejemplo, la ópera de Versalles no tendría ningún sentido si no se hubiera concebido a la luz de la música de Lully o de otros compositores y de los ballets de la época. El teatro es casi la creación para albergar la creación artística. Allí se hizo la arquitectura al servicio de las otras disciplinas artísticas, como lo hizo el arquitecto Sabludowski en el siglo XX, creando tantos espacios culturales a lo largo y a lo ancho de la República, pensando que la arquitectura estaba al servicio justamente de la creación artística, que era lo que nos decía el profesor Siman. Y otro aspecto que me parece esencial que tocó, desde mi punto de vista, y espero que coincidan conmigo, es los otros factores que influyen en la música, que no son las artes plásticas, que no son la literatura, sino que tiene que ver con el entorno. Y me viene a la mente, por lo que dijo el profesor Siman, dos ejemplos. El primero, por ejemplo, la lucha musical entre la reforma y la contrarreforma. Sí. ¿Cómo eran las composiciones? Y cómo la reforma o la contrarreforma trataba de llevar a sus filigreses a otros niveles de comprensión de las escrituras, de su espiritualidad, de su religión, a través de la música. Era un factor ideológico, era un factor político que determinó la forma de composición musical durante muchas décadas. Y es a lo que decía el profesor Siman, cómo otros factores de tipo social, político, ideológico pueden influir justamente en la creación musical y no necesariamente en la interdisciplina artística. Y el segundo ejemplo que me vino a la mente cuando el profesor hablaba de esto fue Michelangelo Merisi, Caravaggio, el gran admirado Caravaggio. Caravaggio hacía unas obras, unos cuadros fantásticos que están en todos los grandes museos del mundo, en las iglesias como San Luigi de Francesi, en Roma, etc. Pero Caravaggio tenía una característica fundamental: ponía a la gente más humilde en los puestos más destacados de sus cuadros. Por ejemplo, en un cuadro pone a la Virgen embarazada a partir de una mujer embarazada que se suicidó en el río en Roma. Él dibuja a la mujer y la pone como la Virgen María en un cuadro. Y muchos de los personajes que tenía Caravaggio eran de la gente más humilde, tenían hasta las uñas sucias. Es otro factor, cuadros fantásticos y maravillosos, pero inspirados en una realidad que no tenía que ver con la creación artística. Creo que esta reflexión del profesor Siman también es fundamental. No, la música se influye también de sus tiempos, y vuelvo a decirlo de Paul Klee, el arte es el hijo de sus tiempos. Me parece fantástico. Y pienso en la música askenazí, porque muchos de mis amigos judíos mexicanos de confesión judía, para decirlo correctamente, se ven influidos porque ¿cómo imaginar a la comunidad judía sin la música, sin los violinistas tradicionales
de siglos, sin pensar en los hasidim que iban a través de la música para llegar a Dios. Yo pienso que la herencia cultural de muchos de mis amigos judíos tiene que ver con esa música, con ese violín, y lo que nos acaba de decir el profesor Simon de otra manera, puede haber características específicas de la música en un tiempo, las grandes pasiones, San Juan, de Bach, San Mateo, que correspondían a una época, pero lo que nos está diciendo realmente es que la música es universal. Cada compositor está influido en su tiempo, cada compositor está influido en dónde nació, cómo vivió, etc. Pero ¿por qué nos conmueve la Pasión según San Juan tanto? ¿Por qué nos conmueve tanto las cantatas de Bach? ¿Por qué nos conmueve Händel tantos siglos después? ¿O por qué nos gusta la consagración de la primavera 100 años después, que son totalmente diferentes a lo barroco? Porque finalmente la música es universal y es inherente a la condición humana. Y creo que es lo que nos está diciendo a lo largo de esta conferencia el profesor Simon, que mucho, mucho le agradecemos, querido Samuel. Una gran conferencia, muy rica, con mucho para aprender y mucho a reflexionar. Quisiera, si me lo permiten, agradecer a nuestra rectora, la doctora Cecilia Anaya, todo el apoyo que ha prestado para que hagamos esta cátedra de artes. Y comentar que en 15 días estará nuestro muy querido amigo Jaime Chabot para hablar de teatro, una figura emblemática que ha participado en muchas formas del teatro. Y decirle al maestro Simon que esperamos que pronto lo podamos tener de manera presencial aquí en la Universidad de las Américas Puebla, que nos dará muchísimo gusto recibirlo y poder aprender de toda su sabiduría, de su experiencia y de su trayectoria. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Moisés. Y por cierto, estoy de acuerdo en un 100% con todo lo que dijiste. Absolutamente. Realmente hiciste un resumen muy significativo y espero que hayan tomado nota los alumnos de todos los puntos que mencionaste. Claro. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí y me ha dado mucho gusto conocerlos a todos ustedes y gracias por invitarme. Esperamos vernos aquí, presencial. Claro que sí, eso sí. Esperamos. Muy buenas noches a todos. Nos vemos. De esta manera, damos por finalizada la cuarta conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP Primavera 2022. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, agradecemos a todos por su presencia y participación y les deseamos una excelente noche.